Historia está dividido en Historia Universal e Historia de México. Hoy acabamos Historia Universal de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Luego, pues ya vimos todo lo que era el inicio de la historia, toma de Constantinopla, hasta lo que es el humanismo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y pues el cambio de feudalismo a los reinos. Mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX, que ahí ya pues estamos viendo lo que es la aparición del siglo de las luces, ¿no? Del siglo de las luces, que es el siglo de la ilustración, la enciclopedia y todo, pues los cambios que trae alrededor, así como la revolución francesa y ese tipo de cosas, la independencia de las 13 colonias. Luego vimos pues todo lo que tenía que ver con la nueva conformación del mundo, donde ya había países, donde ya había estados, y donde esos estados van a variar en nacionalismo, y ese nacionalismo en el odio y guerras entre el mundo, que pues tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Luego ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1920 y 1960, pues es el tema que terminamos allí con la Segunda Guerra Mundial, y ya por último lo que son décadas recientes. Hoy terminamos Historia Universal, y pues sin más preámbulo, nos vamos al contenido de Historia Universal. Por cierto, ya el tema 5 para quien no sepa o quiera verlo, el tema 5 ya tiene que ver con tres temas nada más. Ahí te los paso ahora. Y pues van a ver la parte en la cual pues lo que es Rusia, qué le pasó a Rusia, ¿no? Si era tan grande y ahora ya no lo es tanto. Y sigue siendo un país poderoso, ¿eh? Décadas recientes se divide en características de los bloques capitalista y socialista, contrastes sociales, económicos y globalización económica, y el conflicto del Golfo Pérsico. Así que, sin más preámbulo, pues vámonos con ello. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó destruido. Pero no es la destrucción lo que realmente nos importa. De hecho, lo que realmente nos interesa es entender que primero el mundo no aprendió nada, que eso ya sería algo triste, ¿no? Que el mundo no entendiera nada después de todo esto. Tania dice que si no era el 18 mi cumpleaños. Sí, es el 18 mi cumpleaños, pero es que a ellos no los vuelvo a ver hasta el lunes. Entonces, pues me hicieron una sorpresa en la mañana, y pues así las cosas, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, la idea, ¿no? La idea de hacer una guerra tan grande, una Segunda Guerra Mundial, trajo como consecuencia, este, trajo como consecuencia la aparición de dos bloques gigantescos en el mundo. Y mira, yo te voy a ser honesto, ¿vale? Yo ya tengo 42 años, de hecho, cumplo este año 42 años. Eh, Cuando yo era niño, y eso lo sabrán sus papás, pregúntenselo a sus papás, sobre todo también a sus abuelos, ¿no? Que lo vivieron más todavía que sus papás. Yo cuando era niño crecí, güey, odiando a los rusos, ¿no? Yo no sabía por qué. De hecho, yo nunca conocí un ruso. De hecho, hasta que no fui a España, no conocí a un ruso. De hecho, una chica que era rusa, ¿no? Y eso le hablé de hola, ¿cómo estás? Pero se veía una chica muy agradable. No me importa cómo sea, ni mucho menos, no le traté jamás. Pero pues, realmente yo no entendía por qué no los quería. Pero piénsalo un momento. Piensa en Marvel, ¿no? ¿Qué pasaba con la gente que se persigue, ¿no? En las ediciones de las películas de Marvel, cuando el Capitán América, ¿no? Pues es Hitler, ¿no? Y sus aliados. Pero después de Hitler y sus aliados, que se supone que, fíjate cómo los cómics van siguiendo el mundo. De hecho, hay un cómic donde el Capitán América le está pegando, bueno, búscanlo, está en la red. El Capitán América le está pegando un puñetazo a Hitler, ¿no? Este, porque se supone que Capitán América representaba lo que era, pues, América, ¿no? América, que es papá Estados Unidos. De ahí en adelante comenzamos nosotros a ver a Estados Unidos como no nuestro gran aliado, sino nuestra, digamos que la potencia a quien volteábamos a ver siempre.
para nosotros Estados Unidos siempre fue el gran salvador. Si te das cuenta, Estados Unidos siempre facilita que en sus películas salga su ejército, sus aviones, sus tanques. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesa mostrar al mundo el poderío militar que tiene, ¿vale? Entonces, hubo un periodo llamado Guerra Fría, que fue un periodo en el cual no se enfrentaron a nivel bélico Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y todo su bloque, ¿no? Porque en general habría sido bloque contra bloque y habría sido una fatalidad en el mundo, peor que la Segunda Guerra Mundial, mucho, mucho peor que la Segunda Guerra Mundial, puesto que las bombas, búsquenlo también, hay un video que te explica la capacidad destructiva, ¿no? Ojalá que lo encuentren y lo pongan en el grupo de 128, la capacidad destructiva de las bombas que actualmente existen, ¿no? Que en ese tiempo pues destruían 4 o 5 manzanas alrededor, ¿no? Total, en su totalidad, más todo lo que alcanzaba, y ahora destruiría estados enteros, ¿no? Te hablo de que desaparecería un cuarto de lo que es México hoy, ¿no? Entonces es una bomba, tendría un alcance brutalmente grande, ¿no? Un diámetro brutal, más la radiación y todo lo que provoca. Entonces, cuando llega este momento de la Guerra Fría, comienzan a salir no de manera directa, sino de manera indirecta unas cosas y otras. Es decir, los rusos no quieren a los americanos, pero es un odio que se trae desde hace mucho tiempo. Los americanos no quieren a los rusos y comienzan a hacer tareas de inteligencia. Los espionajes que de Rusia a Estados Unidos, de Estados Unidos a Rusia, no han parado, porque de hecho se demostró que Donald Trump, ¿no? Cuando ganó en las elecciones, intervino Rusia, ¿no? De hecho se habla de que intervino en más elecciones como la nuestra, ¿no? Pero pues son cosas que nosotros ni investigamos ni nos interesan, ¿no? Porque así somos los mexicanos. Pero muchas elecciones están intervenidas ya por este grupo de poder. Pero bueno, luego ya tendrán oportunidad ustedes de informarse y de entender a qué se refiere todo esto. Salieron películas como las de Rocky, ¿no? Las de Rocky, cuando imagino que tú no has visto la de Rocky a lo mejor, pero la de Creed sí te suena, ¿no? La de las dos películas que salieron de Creed. Y las películas de Creed tienen su inicio en las películas de Rocky, güey. O sea, me refiero que cuando está Iván Drago, que es el entrenador de la segunda película, ojalá se lo hayan visto, no lo sé. Se supone que el contrincante del papá de Creed, ¿no? De Creed, el original, al que le pone una friega, pues al final se lo carga. Pero allí lo que se mostraba prácticamente en esas películas era cómo el ruso con máquinas, con aparatos, con cosas, hacían que entrenaban a su gente, y Estados Unidos no. Estados Unidos entrenaba con vacas, con algo natural, ¿entiendes? Y aún así Estados Unidos ganaba a los rusos, ¿no? Porque no representa, ojo, porque no representa una amenaza para Estados Unidos. Entonces, todo eso se llamó la Guerra Fría. Se enfrentaban en arte, se enfrentaban sobre todo en deportes, algo que podía ser significativamente importante. Recuerdo a mi padre cuando yo tenía, pues, que habré visto los Juegos Olímpicos de Seúl 88, habré visto los de Barcelona 92, ¿no? Todavía un poquito, ya casi no los de Barcelona, porque ahí empezaron a tener problemas, y os explico después. Pero recuerdo mucho a mi padre estar sentado al televisor y todos allí viendo. Me aburría mucho los Juegos Olímpicos porque me molestaba porque quitaban las caricaturas. Yo veía caricaturas en ese tiempo y me molestaba mucho que quitaran las caricaturas para sacar lo de los Juegos Olímpicos. Pero mi padre decir, ya ganamos, hijo, vamos ganando. Cuando México no llevaba ni una desgraciada medalla, ¿no? Como toda la vida. Pero Estados Unidos y Rusia se disputaban. De hecho, en ese tiempo la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se disputaban las preseas, ¿no? ¿Quién ganaba? ¿Quién era el mejor? ¿Quién competía más? ¿Quién llegaba a la luna primero? ¿Quién lo que sea?
¿no? Los cosmonautas rusos, los astronautas americanos, es decir, siempre peleaban entre esas dos grandes potencias y prácticamente ganó papá Estados Unidos. Les cuento. En la década siguientes a la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba dividido en dos grandes bloques, socialistas y capitalistas. Estados Unidos de América representaba el capitalismo, mientras la Unión Soviética se defendía al socialismo. Es decir, mientras el primero, es decir, Estados Unidos, ¿no?, defendía la propiedad privada y el libre mercado, el segundo pugnaba por una administración colectiva, en la que el Estado fuera propietario y regulador de todo. Todo esto se logró en Rusia desde la gran revolución bolchevique de 1917. Allá ellos comenzaron bueno, ganar primero los puestos, ¿no? Y obviamente a permitir que de ahí en adelante, pues, gobernara el pueblo. Es decir, adquirieron el socialismo como una bandera de vida, y el Estado, es decir, Rusia, expropió todas las empresas y se las quedó. Y lo que se ganaba se repartía entre los trabajadores, que honestamente nunca fue así. Pero bueno, la idea era que sí fuera así, y obviamente pues que no ganara una sola persona, sino que todos fuéramos iguales. Si tú eras socialista y eras Justin Bieber, por ejemplo, ¿no?, eras un ídolo en el mundo, pues no te dejaban salir, a menos que lo que ganaras en las giras fuera para Rusia, ¿no?, por ejemplo, y pues ellos lo repartían entre la gente. No podía la gente amasar fortunas. Tú no podías ser rico, ¿entiendes? Si no, pues debías tener los mismos zapatos y la misma ropa y lo que sea, igualito que la persona que está al lado tuyo. Es decir, eso es el socialismo, la igualdad entre todos los hombres. Pero el ser humano no está hecho para ser igual a otro ser humano. Ya te lo digo yo. Entonces, es decir, perdón. Varios fueron los países que se aglutinaron en torno a ellos, conformando así bloques económicos y militares. El enfrentamiento entre ambos países tuvo lugar en diversos ámbitos ideológicos, militares, tecnológicos, deportivos, científicos, de espionaje, informativos, entre otros. En todos se enfrentaron, menos bélicamente, es decir, una guerra entre los dos. Aunque nunca se dio en un enfrentamiento bélico de forma directa, a este periodo de enfrentamiento se le llamó Guerra Fría. Así se le conoce ese periodo, la Guerra Fría. Concretamente, durante la Guerra Fría se dio la división política y económica del tercer mundo, nosotros los pobres, ¿no?, compuesta por aquellas naciones económicas pobres, ¿no?, económicamente pobres, y dependientes de países en desarrollo económico, es decir, todos los países periféricos y semiperiféricos, ¿no? Se caracterizó por la pobreza de sus zonas urbanas y el poco desarrollo industrial que tenía. Presente, maestra, ¿no? A pesar de que el capitalismo generó mejores condiciones de vida, gracias a los avances tecnológicos y científicos, estos beneficios no se distribuyeron equitativamente. El capitalismo trae como consecuencia que no se puedan distribuir los recursos entre todos, sino que unos amasan muchas fortunas mientras otros solo trabajan. ¿Entiendes? El nuevo orden económico creó un sector de países subdesarrollados, compuesto por 130 países, caracterizados porque la mayor parte de su población tenía un bajo nivel de vida a causa de la pobreza, y ahora a causa de la pandemia es más grande la pobreza en México, ¿no? Para Estados Unidos de América, la Unión Soviética representaba una amenaza constante. Escuchen la estupidez. Por lo mismo, convocaron a una reunión en la cual Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo y Holanda firmaron el Tratado de Bruselas. El objetivo del tratado fue obtener apoyo militar mutuo. Este era ya un primer antecedente de lo que sucedería en abril de 1949, fecha en que se conformó en la ciudad de Washington la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, formada por Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Noruega, Portugal y Estados Unidos de América, y a la cual se añadieron años más tarde Grecia, Turquía, República Federal Alemana, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania. Los países miembros de la OTAN se comprometían a preservar la libertad de cada uno de ellos y la mutua colaboración en caso de un ataque armado. Ya habíamos tenido ese problema antes, ¿se acuerdan? Vecino, vente, porque si te atacan a ti, me van a atacar a mí. Pero ahora ya te diste cuenta que los bloques son infinitamente más grandes. ¡Qué tristeza! En 1950, digo, por si no fuera suficiente, ¿no? Un año después, la Unión Soviética, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creó el Plan Molotov, que más tarde daría pie al Consejo de Asistencia Mutua Económica, Comecon, integrado por la Unión Soviética, Checoslovaquia, Albania y la República Democrática Alemana. Ah, por cierto, Alemania como castigo, porque ya la había regado 2 veces, se le dividió en 2, se repartieron Alemania, el mundo se repartió Alemania en 2, una parte era la República Federal y otra parte la República Democrática, ¿entiendes? En el caso de la República, en el caso de cada una de las dos se la quedó una Estados Unidos y la otra, bueno, Estados Unidos y su grupo, y la otra Rusia y su grupo. De hecho, por eso surgió lo que llaman el Muro de Berlín. Ese legendario Muro de Berlín en Alemania, donde la gente que vivía en la República Democrática Alemana se pasaba a la República Federal, es decir, de la parte socialista a la parte capitalista. Entonces, como se pasaban, al final lo que hicieron los países fue hacer un muro, como el del estúpido de Donald Trump y Estupidolandia, para separar a las poblaciones, sin tener en cuenta que las poblaciones haz de cuenta que tu mamá y tu papá viven en el Estado de México y tú vives en la Ciudad de México y de pronto alguien hace una barrera para que no pasen. No les importa si son familia, no les importa si quieren o no, se hace una barrera y no permiten que pase ninguno, ni uno para un lado ni otro para el otro. Entonces, lamentablemente, pues eso ocasionó que familias enteras se dividieran durante muchos años, porque la neta, pues no se tuvo en cuenta nada de eso. Entonces es triste, ¿no? Dice República Democrática Alemana. Dicho consejo buscaba garantizar el apoyo entre los países del bloque socialista, con el mismo fin y también en clara contraposición a la OTAN. En mayo de 1955 se firmó el Pacto de Varsovia, una organización militar que buscaba la cooperación para el mantenimiento de la paz y la mutua defensa. Esta alianza la conformaron la URSS, Albania, la República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Turquía, Hungría y Bulgaria. ¿Entiendes? Se alía el bloque soviético, o sea, el bloque socialista, porque los países donde participó Rusia, pues se pasaron al socialismo y prácticamente allí es cuando surge pues un bloque poderoso. Y se divide el mundo en 3. Primer mundo, conformado por los países ricos capitalistas. Segundo mundo, conformado por lo que es la Unión Soviética y todos sus aliados, y el tercer mundo, que éramos los países pobres, todos nosotros, o sea, la inmensa mayoría del mundo. Y de ahí no salimos nunca. De estas organizaciones militares, en defensa mutua, tanto el bloque capitalista como el socialista, surgió una transformación de las relaciones diplomáticas a escala mundial y una reclasificación de los países en primer, segundo y tercer mundo. Las dos potencias representaban el primer y segundo mundo, mientras que el tercero lo conformaban todos aquellos países atrasados económicamente. Por otra parte, los tratados y pactos trajeron un rearme de los países europeos con la subsecuente modernización del ejército y la puesta en marcha de bases militares en distintos puntos del planeta. Así, la división
se acentuó en la década de 1950 hasta encontrar focos donde esa violencia contenida desbordó, rompiendo parcialmente el enfrentamiento indirecto que hasta ese entonces se había dado entre las dos potencias, ¿no? Ahí empezaron a pelear países entre sí y Estados Unidos apoyaba a uno y Rusia apoyaba a otro, como cuando Afganistán, ¿no? De hecho, incluso Rambo 3 cuando va a pelear en Afganistán contra los rusos, ¿no? Ayuda al pueblo afgano contra los rusos y después en la vida real hubo una guerra entre Afganistán y Estados Unidos. Entonces, de hecho, si te das cuenta en la película de Rambo 3 aparece una leyenda que dice al valiente pueblo de Afganistán, ¿no? Ya después se les olvidó que ellos les habían dado armas en contra de los rusos y los afganos pues pelearon contra Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso se los voy a contar en un ratito. Entonces, hasta ahí, dice, política, política ideológicamente la Guerra Fría tuvo sus manifestaciones más claras en las relaciones diplomáticas de la época. La conformación de bloques geoeconómicos desencadenó la carrera armamentista y además mostró los adelantos tecnológicos militares de cada potencia. La creación de bombas nucleares y la posterior invención de la bomba de hidrógeno, mucho más poderosa que la bomba atómica, desencadenó preocupación a escala mundial, porque si ya no se había ido de la fregada y teníamos tanto miedo de lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, pues imagínate con una bomba más grande, ¿no? También destacaron las labores de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, y el Comité para la Seguridad del Estado Soviético, la KGB, que se dedicaron al espionaje y la recolección de información valiosa. Esta guerra dejó de tener sentido con la caída del socialismo, marcada por dos sucesos emblemáticos para la historia: la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1980 y la separación de la URSS en los 15 países, ocurrida el 11 de marzo y el 25 de diciembre de 1991. Ahí, no sean malitos. Bueno, primero les explico. En el caso del muro de Berlín, a lo que voy, a lo que voy es que no es, bueno, aparece aquí en el temario, eso fue un error tipográfico, aparece aquí en el temario 1980, pero es 1989, cámbienle por favor, hay una fe de ratas, es 9 de noviembre de 1989. De hecho, hay una rola que se hizo justo, que ejemplificaba de un grupo llamado los Scorpions. No sé si han llegado a escucharlos. Acuérdense, 89, por favor, 1989. Y me acuerdo porque yo lo vi, es decir, yo nací en el 79, güey, 10 años antes. Y yo recuerdo haber visto en la televisión que la gente estaba muy contenta porque había caído el muro de Berlín. Y pues obviamente si hubiera sido en el 80, pues ni lo recuerdo, güey, porque había tenido un año, pero fue en el 89. Entonces, en ese punto, en el caso de 1989, salí en la televisión, yo no entendía lo que estaba viendo en ese entonces, pero es brutal porque esa canción se llama Wind of Change, ¿no? Los vientos de cambio, Wind of Change, y es brutal, ¿no? Digamos que cuando sale, ¿no? Sale como con esa bandera de la caída del muro de Berlín, porque ya juntaba a las personas, ya habían decidido soltar lo que es las dos Alemanias y que Alemania fuera un país solo, ¿entiendes? Un país pues completo. Entonces, acuérdense, donde dice caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 1989. ¿Vale? No es 80, ahí fue un error tipográfico que pusimos, de hecho déjalo pongo aquí para cambiarlo, 1989, ¿vale? Y la otra, que fue 2 años después, fue la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
en 15 países ocurrida el 11 de marzo y el 25 de diciembre de 1991. Es decir, Rusia se separa, Rusia era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, varias repúblicas se juntaron bajo la bandera del socialismo, pero cuando el socialismo fue cayendo poco a poco, pues al final se soltaron y pues empezaron rencillas viejas a salir adelante hasta que decidieron en conjunto separarse. Cae el monstruo gigantesco que era la URSS y pues se divide en varios países, ¿no? Incluyendo entre ellos Rusia, que hoy Rusia pues sigue siendo una potencia mundial, es muy grande y todo, pero pues ya no tiene el nivel y el poder que tenía cuando empezó la Guerra Fría. Esto debilita el socialismo y prácticamente ya no hay países socialistas. Incluso China, que era de los más grandes países socialistas, abre sus puertas al capitalismo. Incluso Rusia, que era de los más grandes países socialistas, abre sus puertas al capitalismo. Y pues ya nada más quedan como países socialistas en el mundo Corea del Norte y Cuba, ¿no? Y son países que pues lamentablemente no tienen un nivel de vida que nadie desearía en el mundo. Entonces, perdió el socialismo, el ser humano no está hecho para ser igual a otro ser humano. Y creo que así empezó nuestro recorrido por historia hace pues varias clases, cuando les dije que alguien se había enfadado porque uno que no trabajaba quería quedarse con los frutos de alguien que sí trabajaba. Y por ahí empezó todo, con la propiedad privada. Y prácticamente lo que cambiaría sería evolucionar del capitalismo al socialismo, pero pues no, no funciona en este planeta, ¿no? No, no ha funcionado en la mentalidad porque el ser humano no está hecho para ser igual a otro ser humano. Entonces, vámonos con el 5.2 que se llama contrastes sociales y económicos, globalización económica. La globalización es un fenómeno económico donde parcialmente se busca la apertura de las economías del mundo como resultado del incremento de los intercambios comerciales entre las naciones, circulación de personas, las ideas, la difusión de la información, los conocimientos y las técnicas. Es decir, la globalización ya lo vimos en todos los aspectos en geografía. Vimos que la globalización es la apertura de los mercados en todo el mundo, pero también que era, pues había globalización cultural, en la cual incluso, pues, si quieres ser idol, ¿no? Que se te ocurre ser K-popper, ¿no? Pues prácticamente ya te conocen en todo el mundo, porque no se exportan solamente los productos, sino también las culturas. Entonces, la globalización es algo en lo cual no se puede escapar. Aquí específicamente hablamos de globalización económica, que prácticamente es esa interacción comercial que existe entre todos los países del mundo. Y globalización se tiene que ver con globo, el globo terráqueo, o sea, todo nuestro planeta. Dice, para que la globalización tomara forma en el siglo XX se cambiaron las políticas de control sobre las economías nacionales. En la década de 1970 comenzaron con los acuerdos e intercambios entre países y más adelante se crearon organismos para regular la participación de estados en estos acuerdos. Así, con la globalización surgió el modelo económico denominado neoliberalismo, ese al que le tiene tanto miedo nuestro actual presidente de la República. ¿Qué es el neoliberalismo? Lo voy a explicar mejor en Historia de México, pero hoy les voy a dar un repaso un poco, ¿no? Lo primero que surgió se llama liberalismo, ¿no? Liberalismo surgió con ideas de laissez-passes, ¿no? Adam Smith, ¿no? Con laissez-passes, ¿no? Que es dejar hacer, dejar pasar, que implica que el Estado no se debía meter en la economía de las personas y el Estado debería permitir el intercambio normal entre bienes económicos. Esa es la idea, una política de desregulación. Tiene mucho tiempo esa política de desregulación, es decir, hace mucho tiempo que se empezó con eso. Imagínate, ya provocó eso la crisis del 29 que vimos nosotros. Entonces tiene mucho tiempo que se permitió esa desregulación financiera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente hace puras estupideces. Cuando se permite que las personas hagan un montón de cosas, hago lo que te comenté de Ichneum, que de pronto vendo Ichneum y de pronto ustedes tienen un pedacito de Ichneum, cada uno de ustedes, pero y cuando lo tienen vale un montón de dinero, pero si quiebro, si llevo mal la empresa, si hago mal las cosas, Ichneum se cae
y ustedes se quedan sin dinero, ¿entiendes? Entonces, el valor de Ignium lo representa pues la cantidad de ventas que tiene, lo que lo valora la gente, etcétera, etcétera. No digo una empresa, ¿no? Ignium vale nada, pero me refiero que una empresa de verdad valdría un montón, ¿no? Entonces, la idea sería que ustedes entendieran que cuando el Estado no se mete en la parte económica, entonces se produce mucho dinero. Y ese es el gran problema. El gobierno actual de Estados Unidos, bueno, el gobierno actual no, el anterior de Estados Unidos, eso quería hacer. No quería dejar que nadie produjera. Entonces, no quería cerrar las fronteras, no dejar pasar los productos, y eso provoca pues que el mercado no funcione, ¿entiendes? Y pues nosotros no podemos hacer eso, nosotros morimos de hambre. El 80% del comercio internacional que tenemos es con Estados Unidos y Canadá. Entonces el otro 20% es entre todos los países del mundo, pero a quien más exportamos va a ser pues a Estados Unidos y Canadá. Bueno, seguimos. El neoliberalismo es la forma moderna del liberalismo, que promueve la democracia, la apertura comercial, además concede al Estado una intervención limitada en asuntos económicos, favoreciendo la inversión privada en la economía, la cual pretende hacer que los mercados nacionales, mercados regionales y posteriormente globales. ¿Por qué se le tuvo tanto miedo al neoliberalismo? El neoliberalismo entró a México a principios de 1980, es decir, más o menos cuando nací, se entró el neoliberalismo en México, a todo el mundo, ¿no? Pero a México en particular porque se vivieron grandes crisis en el mundo. Entonces, en lugar de que el Estado interviniera, el Estado liberaba. Entonces, una de las apuestas del neoliberalismo, ojo, una de las apuestas del neoliberalismo es que el Estado no sea dueño de ninguna empresa. ¿A qué me refiero? Que el Estado no sea dueño de ningún banco, que el Estado no sea dueño de ninguna empresa. Y fue en el periodo cuando se empezó a vender todo lo del Estado. Es decir, que estaba Carlos Salinas de Gortari, que por eso era el presidente más odiado hasta este entonces, y ahora creo que es Calderón, por culpa del presidente actual, porque como él lo odia, lo odiamos todos ahora a Calderón, pero me refiero que en su tiempo pues era Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari fue muy odiado porque Carlos Salinas de Gortari tuvo que seguir, lo voy a explicar en la historia de México, tuvo que seguir vendiendo las empresas del Estado. Vendió Ferrocarriles Nacionales, vendió Telmex, Teléfonos de México, o sea, vendió todo eso. Voy a ser honesto con ustedes, ¿vale? Una empresa del Estado no funciona. De hecho, pregúntenle a sus papás, no me hagan caso a mí. Pregúntenle a sus papás, chequen los periódicos anteriores, etcétera. Cuando una empresa es del Estado, por lo general la gente se roba mucho dinero. Si una empresa es del Estado, la gente se roba el dinero. Es decir, las propias personas que administran la empresa se roban el dinero. ¿Por qué? Porque una empresa del Estado, el Estado no es un empresario, el Estado es un administrador. El Estado administra los bienes y el dinero que le da el pueblo. El Estado no genera dinero. Un empresario genera dinero. Las empresas generan dinero. Entonces, cuando Telmex era de México, era una comunicación deficiente, era una asquerosidad de servicio, nadie te pelaba, nadie te hacía caso, etcétera. Cuando Telmex lo vende México y lo compra, pues en este caso ahorita es Carlos Slim, ¿no? Telmex se convierte en una empresa líder en Latinoamérica de telecomunicaciones. Eso implica que cuando era del Estado no servía, cuando lo venden funciona. Antes, cuando la compañía, la Comisión Federal de Electricidad la administraba el país normalmente, pues tenía esa característica, que la gente se robaba la luz, que metías diablitos, que lo que sea, nadie pagaba nada. Eres estúpido si pagabas la luz. Ahora, se mete inversión cuando hubo lo de la CFE. Se mete inversión en la CFE, nadie se roba nada, porque eso debe dar dinero y obviamente incluso ya casi hasta te llevan a la cárcel, ¿no? Los de la luz, ¿entiendes? Entonces, ojo, es importantísimo. Lo que quiero que entiendan con esto es que
el hecho de que una empresa ya no sea del Estado corresponde a un particular generar ganancias y ninguna persona que sea dueña de una empresa quiere perder dinero. Entonces las empresas comienzan a dar un servicio mejor. Y ya te digo, es líder en telecomunicaciones. Por mucho que no quieras a Telmex o por mucho que no quieras a la empresa que sea, ya funciona debido a eso, no a otra cosa, ¿entiendes? Entonces, ojo, es importantísimo eso que les estoy diciendo porque el neoliberalismo, no todas las cosas, ¿no? Son malas. Eso sí, y lo que sí te voy a ser muy honesto, lo que sí, genera esa riqueza excesiva en unos y esa pobreza excesiva en otros. Esa desigualdad es la marca del neoliberalismo. Pero bueno, lo veremos en la historia de México, ¿vale? No vamos a ahondar más en el tema ahora. Entonces dice, una de las características más importantes de un mundo globalizado es la dependencia económica que se genera entre los países que necesitan establecer políticas arancelarias que beneficien a quienes importan sus productos con la intención de obtener los mismos beneficios al momento de exportar mercancías nacionales, es decir, los acuerdos entre países para cobrar pocos impuestos cuando pasen unos productos o recibamos otros. Bajo estos principios se crearon los organismos financieros internacionales para regular la economía y permitir el crecimiento económico y su control, generando al mismo tiempo apoyo para los países o sectores de la población más desprotegidos, a favor de un crecimiento económico a la par de los países más desarrollados, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, o entre otros, que ya los vimos, ¿no? Ya los vimos en la materia de geografía. Entonces vámonos con el último, que es el conflicto del Golfo Pérsico, que es lo último que viene ya de historia universal y que pues les voy a mostrar a continuación. Entonces voy. Ahí está. Listo. Ahí está. Vale. Entonces, conflicto del Golfo Pérsico. Lo primero que quiero mostrarles es qué es el Golfo Pérsico y dónde está, porque la gente por lo general no tiene ni idea de dónde está el Golfo Pérsico, pero yo les voy a explicar más o menos aquí en la pantalla qué es y dónde está, ¿vale? Esto de aquí, bueno, ahorita se los muestro, voy. Esto de aquí que ven ustedes, es, ay, güey, todavía no. Ahí se los muestro. Cámara, ahí está, pantalla. Mira, esto de aquí es África, ¿no? Imagino, esto es África, bueno, África. Esto es el Medio Oriente, recuerden que esto es Occidente y esto es Oriente, esto es el Medio Oriente. Aquí está Europa, por si acaso, Europa 7, ¿no? Comienza la desconexión. ¿Qué canción más preciosa? Bueno, en fin, esto es la India, ¿no? Pero esto de aquí es, de hecho está aquí Turquía, ¿no? Donde está Constantinopla, que hoy se llama Estambul, ¿no? Que era en esta parte de aquí. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Y esto que ven aquí es todos los países árabes, ¿entiendes? Arabia Saudita. Ahora, chécate cómo está Emiratos Árabes Unidos, Omán. De hecho, mierda, un mosco. Bueno, de hecho, aquí, en esta parte de aquí, para que lo vean ustedes que no, esto es el Golfo Pérsico. Esto de aquí. Ahorita que esto aparezca, el Golfo Pérsico, van a ver cómo se llama esto. Ah, aquí está, Qatar. La gente siempre habla de Qatar y que la fregada y que no sé qué tanto y no sabe ni dónde está, ¿no? Entonces, esto es Qatar, ¿no? Que es pues el lujo extremo y excesivo. De hecho, por aquí están las palmeritas esas, mira. Aquí está. No hay nada, ¿eh? ¿Ya viste que es puro desierto? No hay absolutamente nada. ¿Pero qué hay? Petróleo. Petróleo a más no poder. Por eso hay riqueza ahí absoluta. Y mira, aquí, mira lo que hicieron aquí. Esto es brutal. Los puertos de aquí. Por aquí están las palmeritas esas. ¿Dónde están las palmeritas? Déjame las busco. Bueno, por aquí están. Bueno, no importa, no es lo que veníamos a ver hoy. Pero sí quiero que vean pues que toda esta parte de aquí es el Emirato Independiente de Qatar, ¿no? Por si alguien pues no sabía y sepan que por aquí anda todo eso, ¿no? De Qatar. Bueno, el caso es que lo que quiero mostrarles, otra vez se los mostraré ya, lo de las palmeritas que no las encuentro ahora. Aquí está. No, aquí no está. No, esto no es. Lo confundí. Bueno, es igual, no importa. Entonces, Qatar es esta parte de aquí, ¿no? Dubái. El Dubái es donde están las palmeritas, qué estúpido. Dubái es esta parte de aquí, mírala.
Y aquí está. ¿Te acuerdas que son zonas súper ricas? Pues esto no existía, ¿no? En Dubái, ¿no? En Dubái no existía nada de eso. ¿Qué es lo que hicieron? Pues meter, bueno, imagino que han visto reportajes sobre esto, meter arena para acá, ¿no? Y crear esta parte de aquí. Entonces, pues aquí están los hoteles de 7 estrellas, ¿no? Que la gente, pues a las cuales jamás en la vida voy a ir nunca, porque no quiero ir aquí porque hace mucho calor y no tengo dinero para ir. Pero bueno, no importa. Entonces, esto es el Golfo Pérsico, ¿va? Esto es el Golfo Pérsico, y pues la gente habla del conflicto del Golfo Pérsico. Así que les voy a decir cómo está la onda. Ahí está, y creo que lo voy a poner en... había una manera de ponerlo en 3D, me parece. Bueno, sí, pero no lo puedo poner en 3D porque si no se hace más feo. Bueno, el caso es que aquí está Irán, ¿vale? Esto es Irán, esto es Irak, ¿no? Y esto es Kuwait, para que más o menos tengan una idea en la cabeza de qué estamos buscando. ¿Hecho? Y ahí está. Mira, aquí está Irak y aquí está, mira, aquí está delimitado Irak, ¿vale? Irak es todo esto. Y Kuwait, pues es este Emirato Árabe Independiente, ¿vale? Así lo dejo para que lo puedan ver ustedes sin bronca. Entonces, ahorita volvemos. Dice, el conflicto se generó en 1990 a raíz de la caída del precio del petróleo. Nos pasó como ahora en la pandemia. Cayeron los precios del petróleo y la gente, pues el petróleo es un punto importante de la economía de muchos países, como el nuestro. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo, llamada OPEP, pidió la disminución de la producción de aquel recurso. De hecho, pidió que se disminuyera la producción de petróleo, la cual no fue respetada por el Emirato Independiente de Kuwait. Es decir, había dicho a todos que respetaran que se produjera menos petróleo. De hecho, la vez del coronavirus, que el petróleo no valía nada, ¿no? Que de hecho tenías que pagar para que te dieran petróleo, pues más bien, tenías que pagar para que se lo llevaran, ¿no? Porque no había dónde guardarlo. México no quiso respetar eso. La OPEP también dijo que se produjera menos petróleo y todos los países estuvieron de acuerdo, salvo México. Y yo así de, ¿qué les pasa, güey? Que sí saben que alguien se fue a la guerra por eso en 1990, ¿no? Pero pues los mexicanos somos bien valientes. O muy estúpidos, no lo sé. Pero bueno, ahí dice. No lo respetó el Emirato Independiente de Kuwait. Irak acusó a Kuwait por tal omisión, es decir, por no respetar la disminución de petróleo, y Kuwait acusó a Irak por haber extraído petróleo de su territorio. Las negociaciones no prosperaron y Saddam Hussein, presidente de Irak, ordenó la invasión y se anexó el territorio de Kuwait. La ONU y el Consejo de Seguridad emitieron una resolución donde se demandaba que Irak debía retirarse de los territorios de Kuwait. Te lo explico en el mapa. Resulta que este es Irak, ¿no? Esto, mira, de hecho por aquí están sus líneas, las líneas divisorias, ¿ves? De Irak, ¿ves? Aquí y por aquí. Entonces, estas son las líneas divisorias del país que se llama Irak, pero aquí en esta parte tenemos a lo que es Kuwait, es decir, tenemos un emirato independiente llamado Kuwait, ¿lo ves? Aquí está, es este pedacito, mira, toda esta línea blanca que medio se ve es Kuwait, y todo esto que está aquí es Irak. La OPEP le dice a todos los países que, pues que no sean mala onda, que se sumen, que no produzcan tanto petróleo para que el petróleo suba de precio. Y Kuwait dice que no. Todos dicen que sí, menos Kuwait. Irak dice, oye, todos estamos haciendo un esfuerzo para no producir petróleo y estos desgraciados no quieren, ¿no? Siguen produciendo petróleo. Entonces, y Kuwait le dice, ¿tú qué te metes? Le dice a Irak. ¿A ti qué te importa? Tú, de hecho, sacaste petróleo de mi territorio y mira cómo, pues están juntos, ¿entiendes? Pero claro, Kuwait acusaba a Irak de que le había sacado petróleo de su territorio. Irak dijo, sí, pues te invado, ¿no? Entonces Irak invadió Kuwait y se lo quedó. Así. Así de, soy más grande y más poderoso, jódete, ¿no? Y se lo quedó. Que no hay nada, güey, ya te digo que no hay nada aquí en ningún lado. Pero bueno, entonces, se quedó el Emirato Independiente de Kuwait. Entonces, pues eso provocó que pues hubiera un enfrentamiento entre ellos. Y la ONU, obviamente, la ONU dijo, oye, güey, le dijeron a Irak, salte de allí, ese no es tu territorio, ¿no? Así como, y salte de ahí, esa no es tu familia. Pues así, le dijeron a Irak que no se saliera, e Irak no hizo caso.
Entonces, pues esto pintaba para una guerra que se dio entre varios países en contra de Irak. Con una fuerte presión por parte de la comunidad internacional, es decir, todo el mundo decía hay que hacer algo, ¿no? El gobierno estadounidense, otra vez papá Estados Unidos metiendo su cucharota en todos los desgraciados lados donde hay petróleo, nada más porque podía haberse metido a África donde hay conflictos muy feos por estupideces, pero no hay petróleo, entonces no le importa al mundo. Bueno, el gobierno estadounidense logró conjuntar una fuerza de ataque multinacional respaldada por Francia y Gran Bretaña, sus aliados de siempre, e implementó la operación llamada Tormenta del Desierto. Esto lo han preguntado en el Comipems, ¿cómo se llamó la operación? Que consistió en atacar objetivos militares específicos de Bagdad, que era la capital de Irak, es decir, atacaron abiertamente a Irak, hasta lograr la rendición de Saddam Hussein, quien se vio obligado a abandonar el territorio de Kuwait en febrero de 1991. Como consecuencia, la ONU impuso un embargo y confiscó bienes de los iraquíes en otros países, lo de siempre, el que pierde tiene que pagar, como reparación por los gastos de la guerra. En fin, así las cosas. Ahí acabó el conflicto y pues papá Estados Unidos ganó junto con sus aliados. Chavales, esto es historia universal. Ojalá siempre hubiésemos visto historia de esta manera. Tendríamos idea de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, pues sin más por el momento, no me queda más que darles las gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium y saben que estoy encantado de poder apoyarles. No se apuren, que claro que vamos a muy buen ritmo y obviamente todo eso se va a notar a la hora de tu examen de Comipems. De verdad, échenle todas las ganas del mundo. Saben que estamos muy contentos de que se esté aprendiendo de manera correcta. Y sobre todo, pues ojalá investiguen mucho de historia. Es decir, no para el Comipems, para tu vida en general, ¿no? Sí me gustaría que entendieras. Ahora que más o menos entiendes cómo funcionó la historia, pues ya es buen tiempo para que tomes un libro de historia algún día como pasatiempo y pues le investigues al respecto. Es increíble todas las cosas que pasaron y que no tenemos ni idea de qué, cómo y por qué pasaron. Entonces, pues aquel pueblo, me quedo con ese principio general de la historia que dice que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado irremediablemente a repetirla. Chavales, un abrazo enorme para todos ustedes. El día de mañana vemos Historia de México. Si estás viendo en diferido esto, pues dale click, que la neta sabes que ya te quedan menos videos para ver. Eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Puedes ser lo que te propongas ser siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y si el mundo no te acompaña, cambia tu mundo. Neta, hay que aprender historia porque es la única manera de entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Chicos, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. 128 son posibles si le ponemos ganas. Y sobre todo, ¡ánimo! Vámonos con la siguiente clase. Hasta pronto.